Comienza Pensando y Haciendo, la voz de las trabajadoras y los trabajadores de UTE. Todo lo que se piensa, se dice y se hace. Las trabajadoras y los trabajadores de UTE tenemos la palabra. Pensando y Haciendo, AUTE en la radio y en las redes. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Pensando y Haciendo, un nuevo programa este miércoles 19 de junio. Estamos como siempre a través de YouTube y Twitch de AUTE. Estamos como siempre, como desde hace 7 años, de CX30 Radio Nacional. También en Radio Parque Comunitaria de La Paloma, 92.1 FM. Ahí salimos los días jueves. Estamos este 19 de junio, natalicio de José Gervasio Artigas, feriado para algunos, otros siguen trabajando. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están aguantando el servicio de UTE. Le mandamos un saludo grande. Hoy en el programa de hoy tenemos un programa bastante cargado, con bastante información. Vamos a estar conversando con Lucas Silva, periodista de La Diaria, que sacó un libro sobre el caso Astesiano. Vamos a estar conversando con él sobre este libro y bueno, y en realidad sobre el caso Astesiano en particular. Vamos a estar hablando, ya que como saben, algunos días, la semana pasada, hace 10 días más o menos, salió la información de que, bueno, desde a través de Astesiano y sabiéndolo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se le estaba haciendo una investigación ilegal a Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Además de Lucas Silva, va a estar también el compañero Pedro Rodríguez de la Coordinadora Popular Solidaria, ya que se supo que la ONG Uruguay Adelante, que estaba con un convenio con el MIDES para darle alimentos a las ollas populares, bueno, no ha sido muy claro cómo ha presentado el dinero, además de que había una caja doble donde las mismas empresas que esta ONG le compraba, le donaba a la propia ONG. Vamos a estar viendo qué es lo que piensa la Coordinadora Popular y Solidaria sobre este tema. Para la música de hoy, para empezar, el pasado 13 de junio falleció José Luis Guerra, más conocido como el Pepe Guerra, integrante legendario del dúo Los Olimareños, que junto a Braulio López alcanzó una gran popularidad en los 60, se tuvo que exiliar en la dictadura, fue sin duda parte a voz del pueblo en aquella época y en esta también, así que Pepe Guerra, un grande de la música uruguaya, nos dejó y vamos a estar escuchando en el día de hoy la música de Los Olimareños y de Pepe Guerra. Comenzamos el programa entonces escuchando Nuestro Camino. ¿Te acuerdas cuando por el Prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián y se reían los venteveos que nos gritaban desde el sausal. Y se reían los venteveos que nos gritaban desde el sausal. Cuando la vida nos llevó
diferentes sendas a luchar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos, con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos, con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer, los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Muy bien, continuamos con Pensando y Haciendo. El pasado 25 de septiembre de 2022, Alejandro Astesiano regresaba al Uruguay desde Costa Rica, donde había viajado junto al presidente de la República de la calle Pou como jefe de seguridad, y lo que lo esperaba era una orden de detención. A partir de ese momento, y gracias a la investigación de periodistas como Lucas Silva, nuestro invitado de hoy, se accedió a muchas informaciones que hablaban de corrupción, pasaportes falsos, espionajes ilegales, lavado de activos, entre otras cosas. Y bueno, Lucas, con esta información a la que accedió, decidió hacer un libro, El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción a la torre ejecutiva, y hoy nos acompaña, acá tenemos el placer de tenerlo nuevamente en Pensando y Haciendo. Lucas, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buen día, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes acá. Bien, contanos cómo se te surge hacer el libro este. Bueno, en realidad yo venía publicando en La Diaria notas, y creo que en total otra vez sacamos la cuenta, hemos sacado como 40 notas sobre el tema, digamos, y desde la detención en adelante, y bueno, las derivaciones judiciales, las líneas que se fueron abriendo, que si bien originalmente fue el tema pasaporte, después aparecieron otras, alguna que hablamos acá en su momento del tema de Vertical Skies, pero también otras de espionaje, de otras licitaciones. Y bueno, esa sumatoria de cosas, en un momento sí empecé a sentir que tenía por lo menos el dominio del tema como para animarme a hacer un libro, y después justo coincidió que la editorial tuvo el mismo interés, me contactó y ya salió todo. Bien, ahí en este libro y enseguida de que salió se supo que bueno que el presidente estaba al tanto de un seguimiento al presidente del PIT-CNT, un seguimiento ilegal a Marcelo Abdala. ¿Cómo fue llegar hasta ahí, hasta esa famosa captura de pantalla? Bueno, justamente ahí el hecho de haber decidido en algún momento hacer un libro y en el fondo dedicarle un poco más de tiempo, dedicarle un tiempo concentrado, digamos, decir, los últimos 3 meses antes que saliera me metí bastante de lleno a la escritura y también a la investigación de la parte que me faltaba, porque mientras estaba haciendo la primera parte de la investigación, también fui haciendo otras cosas, agarré otro laburo, estuve yendo y viniendo, no es que estaba concentrado. En los últimos, o sea, la investigación del tema de Abdala es producto de un trabajo más intenso, digamos, de búsqueda distinta a la que venía haciendo. Ahí hubo como un cambio metodológico del laburo sobre el disco duro, porque hasta, para contarlo resumido así, hasta ese momento yo venía trabajando más con cada uno de los chats, digamos, eran 1.300 personas que se habían contactado con Astesiano en ese periodo de tiempo, y veníamos haciendo de a uno, o sea, las notas que habían salido era producto de decir, bueno, con tal habló esto, y recorrí el espinel desde enero a septiembre con esa persona y encontré tal información. Después con lo de Abdala nosotros habíamos sacado una primera nota en febrero del año pasado, en febrero de 2023, que ya daba cuenta, viste, de algunos movimientos de lo que había generado el accidente en la torre ejecutiva, pero solamente con las comunicaciones que había encontrado con Jorge Berriel, el ex subdirector de la policía, y con Nicolás Martínez, que era el secretario privado. Para esta otra parte, después empecé a ver que había hablado del mismo tema, o parecía por las fechas que era algo similar, que eran los de narcóticos, los funcionarios de narcóticos que aparecen mencionados en la nota. Y después lo que hice sí va a hacer como un recorrido de tratar de reconstruir qué había conversado Astesiano con toda la gente con la que habló entre el accidente de Marcelo Abdala
y el mes y medio siguiente, una cosa así. Y ahí en ese caso apareció esta captura, que es lo único que tenemos por ahora relevante del chat entre Lacalle y Astesiano, ¿no? Porque después el resto de la conversación está excluida y de hecho lo que publicamos, esta investigación, lo que hizo es que Fiscalía ahora empieza a pedir una nueva pericia para acceder al chat completo, para verlo completo, pero el chat no está, se excluyó por una decisión de la doctora Fossati en un momento. Bueno, Luca, la verdad que un gustazo que te sacaba de vuelta, que tuvimos el año pasado, con esta trama que bueno, ahora ya se convirtió en un libro de investigación, un libro periodístico, pero no sé, capaz que lo lee dentro de 20 años una novela, ¿no? Porque todas las vicisitudes que ha traído esto es increíble. La impunidad con que se manejaba Astesiano queda a la vista. El poder que manejaba, que obviamente solo podía estar dado por una persona, ¿no? Que era el presidente, ¿no? Todo ese poder que él tenía no era porque era el guardián del presidente, sino que seguramente, y con este chat estaba más que claro que estaba enterado. La pregunta que yo tengo es, a lo primero, ¿cómo sigue todo esto, no? Porque a lo primero, cuando estaba Fossati, ella dijo que había investigado por palabras clave, era, ¿no? O sea, que había investigado y no sé, habrá puesto, no sé, pasaporte. Delito. Eso sobre el teléfono del presidente. Sobre el teléfono de Lacalle. De Lacalle Pou. ¿No? Sí. Entonces ella dijo que no había encontrado nada. ¿Tá? Sí. Pero después dijo también de que había más de un teléfono. ¿No? También. O sea, ella como que se contradijo mucho. Ahora tenemos otra fiscal, ¿no? Que es Sabrina Flores, que está con el caso, y que ahí se va abriendo un poco diferentes líneas de investigación, porque hay como varias líneas mezcladas. Que lo que tiene en común con Fossati en todo caso es que la misma sede fiscal de flagrancia, que eso es un problema original que ambas tuvieron, una fiscalía de flagrancia atiende este caso, porque justo le cayó, y atiende al mismo tiempo 70 cosas del día a día. Es como, en ese sentido es medio parecido a la precariedad del trabajo periodístico, que está trabajando en un caso y en 20 más. Bueno, en flagrancia tuvieron ese mismo problema. Evidentemente lo está trabajando con otros tiempos y sin la necesidad de cerrarlo, como en un momento quizás le pasó a Fossati, y está investigando más seriamente y da la impresión que quería, en la medida que ya pidió una repericia, es como lo que te deja la sensación es que quiere llegar al fondo, por lo menos terminar de... No es que está diciendo que con el perfecto hay un delito, pero sí está diciendo que quiere saber si no hay delito con el resto de la conversación, que ya es relevante y es arriesgado para un fiscal también, ¿no? No, y que hay gente involucrada, ¿no? Porque estamos hablando que es una pesquisa, o sea, ilegal. Eso contradice, al menos lo estuvimos hablando en la mesa representativa del PIT-CNT, el artículo 22 de la Constitución, que está prohibido hacer eso. Porque una cosa es el trabajo de inteligencia, ¿no? O sea, el trabajo de inteligencia, hay un departamento de inteligencia, bueno, te podrá gustar más, gustar menos, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus objetivos? Pero bueno, es algo legal, que funciona. Se supone que hay una unidad de la policía que se dedica a hacer inteligencia policial. ¿Tá? Todos sabemos que tarde o temprano, y sí, bueno, ¿y quién es este que está en el sindicato? ¿Quién es aquel que está en la Asociación Popular? ¿Y quién es aquel que está en el centro de estudiantes? Cuando surge algún referente o que surge alguna compañera, algún militante, te investiga. ¿Tá? Eso es algo... Hasta, no te digo que esté bien, pero es normal, de inteligencia policial. Ahora, esto es otra cosa, que es lo que hay que entender, que es otra cosa. Acá se movió todo el aparato del Estado para... tengo un retorno acá, no sé si es el mío o qué, para, en realidad, perseguir al dirigente máximo que tenemos en el movimiento obrero del Uruguay, que es nuestro presidente, el PIT-CNT. Y eso se hizo moviendo a Berriel, que era un cargo importante dentro de la policía, que no tenía nada que ver con este tema, y al secretario privado, un secretario privado. En realidad esos nombres surgen en la primera etapa de la investigación periodística, hablo, ¿no? Ahora, en la segunda ya aparecen otros nombres, que de hecho 2 de ellos ya declararon que son de narcóticos, el responsable de la brigada de Montevideo y el subdirector de narcóticos a nivel nacional, que esas sí fueron conversaciones nuevas que surgen en el libro, que no habían salido publicadas antes. Y hay otro factor ahí relevante, que yo creo que está en la investigación, pero yo todavía no encontré ningún chat entre el jefe de policía de Montevideo y Mario Delía y Astesiano, que es otra persona que
por lo que uno reconstruye, digamos, de todos esos chats, estuvo al tanto del operativo que se estaba armando afuera de ese autoservice de Ciudad Vieja. Y hasta ahora, hasta donde yo sé, no ha declarado, pero me imagino que es otra pieza que jugó algún papel, porque de hecho si vos mirás cómo ellos explicaron ante Fiscalía que se iba a montar ese operativo, si bien Astesiano en reuniones que tenían residencia de Suárez decía esto es por Abdala, lo explicitaba, después ante los policías lo vistió de otra manera o intentó decir que no era por algo político. Yo tengo la impresión que los policías de narcóticos incluso de alguna manera les llega una orden y acatan, como sucede habitualmente en la policía, pero en algún momento hay una parte relevante de la nota que le manda el de la Brigada de Narcóticos a Mario Delía, que expresamente dice al principio, si vos lees la nota, dice ante el usted solicitado, claro, que parece como algo escrito bastante, no sé, por lo menos está pensado, porque queda constancia de que vos me pediste que hiciera esto que nosotros hicimos y que no dio ningún resultado, porque eso es lo otro, o sea, tuvieron un mes afuera ahí, viendo quién entraba, quién salía del autoservice. No pudieron hacerlo. Y no comprobaron nada. Que además, lo otro que es una interrogante, sí, es para qué, o sea, ¿qué se pensaba hacer con esa información? Si en un momento decían, bueno, Abdala... No, y una cama, Luca, eso pasa en una cama, porque era vincular al presidente del PIT-CNT, que dicho sea de paso, PIT-CNT, que es el que está al frente de una de las batallas más importantes que tenemos de los últimos años en este país, como es el tema del plebiscito, por ejemplo, ¿no? Que es de descoronar a la banca privada, y entre otras batallas, porque el gobierno, del primer día de gobierno, este gobierno multicolor, sabía que el primero y último dique de contención que tenía nuestro pueblo era el PIT-CNT, porque si ellos no avanzaron en todo lo que querían hacer, y ahí yo tengo una diferencia muy grande en un eslogan que anda por ahí del que el gobierno fracasó. Para mí el gobierno no fracasó, porque lamentablemente ellos venían con un plan que era ajustar, que era rebajar el salario y justamente aumentar la tasa de ganancia de los más llamados de nuestro país, y le funcionó. O sea, en ese sentido para mí el gobierno no fracasó. Lo que no pudieron hacer fue producto de las luchas del PIT-CNT, el movimiento obrero y la intersocial. Entonces, descabezar a la persona más visible era una estrategia buena, vinculándolo nada más y nada menos que con que compraba merca en un kiosco, que al final no lo pudieron. Yo lo que apuntaba, igual, entiendo tu opinión, sí, todo. Yo en los hechos, opinión. Como que estaba tratando de explicarlo de lo que pude constatar durante la investigación periodística, que lo que a mí sí me sorprendió es que en realidad se le dio un manto de legalidad a algo que en el fondo no sé qué utilización iba a ser. Claro. Que a mí ahí sí, por otros episodios vinculados al caso Astesiano, que me parece llamativo y por lo menos para poner en la discusión pública interesante, que a veces esa información, esas medias verdades, cosas que se consiguen, se terminan destinando más bien a cosas de desprestigio en redes. O sea, como evidentemente no iba a poder tener una vía penal eso, o decir, bueno, si encontramos esto... No había ningún delito. No había un delito para denunciar como un consumidor eventual, ponerle, no sé. Es que el consumo no está prohibido tampoco. Claro, eso mismo, y me parece sí interesante como que hay un modo operandi dentro de cierta parte de la inteligencia policial y que tiene, sí, obviamente, lo que, como vos bien decís, tiene motivos ideológicos para hacerlo, para perseguir opositores, lo que sea, pero que en el fondo hay modus operandi nuevos que son sí como de redes. Más de chastre que... Claro, de usar eso, medias verdades, para capaz que a buscar cancelar a alguien, decir o utilizar una granja de trolls para desprestigiarlo y dejarlo psicológicamente fuera del juego político, claro, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay procesados por seguimiento, por ofrecer seguimiento a senadores, tenemos seguimiento a estudiantes. Bueno, ahora quería entrar con él. Y mismo en ese caso tampoco queda claro, o sea, está claro que el motivo era porque habían hecho la denuncia del puerto, pero no termina de quedar claro qué se iba a hacer con esa información, si se llegó a hacer algo con esa información. Y en el fondo, ¿quién la pagaba? Que es lo otro interesante. Ahí cuando yo decía que pusieron todo el aparato del Estado, en realidad lo terminamos pagando todos, ¿no? Porque los sueldos de esos policías, los sueldos de esos funcionarios, claro, los sueldos de políticos, de los secretarios privados, los sueldos de todo el mapa de los que estaban actuando se pagan, son públicos. Sí, sí. Mi impresión en el caso de los narcóticos que se dieron cuenta que les habían pedido hacer algo
aunque lo hicieron, y eso no sé si tendrá o no consecuencias penales, eso ya es cuestión de la fiscalía, pero me da la impresión que se dieron cuenta que estaban... Por eso ese a su pedido, según su es como pedido. disparar para arriba, digamos. Esto indudablemente tenía un fin político, pero hay otros líneas de investigación que tienen fines económicos. Porque, por ejemplo, ahí el que vos nombraste, Luca, que es algo que a nosotros nos ha interesado el primer momento, que es el tema de la vinculación del caso Astesiano con los facilitadores que él se contactaba, como podía ser la gente de Vertical Sky u otros facilitadores, para conseguir beneficios, para ganar plata con el Estado, o sea, para ganar licitaciones, para venderle cosas al Estado. Eso tenía una línea económica. Sí, directa. ese es como el tema del libro, en realidad. Creo que el celular astesiano te daba la posibilidad justamente de ver ese mundo medio sombrío, oscuro, que está siempre cerca de las compras públicas, del Ministerio de Transporte, de la patrulla, de las compras militares, de los lugares donde realmente se mueve plata grande y que en realidad siempre están. No importa quién gobierne mucho, Sí. es como que hay gente que se va adecuando, digamos, como igual que la policía, que también siempre es medio oficialista y que se va como acomodando de acuerdo al mando, que era lo que hablábamos recién. Vos dicen que los medios de comunicación los últimos 2 años también, ¿no? Se arreglan un poco ahí, ¿o no? Bueno, eso. Yo te digo, sigamos con los temas del libro. Sí. No, bueno, en el libro básicamente es eso, como que el celular astesiano te daba la chance De ver esas cosas. de ver esas cosas de gente que siempre está y que seguramente siga estando, digamos. Sí, además también, no que eso lo hablábamos un poco en el programa la vez pasada que viniste, se investiga mucho, se habla mucho de la corrupción del Estado, de los funcionarios, de los políticos, pero también hay una corrupción privada, Sí. que en realidad muchas veces no hay delitos con esas cosas. Y que ahí está bueno capaz que poner más en discusión los temas del papel del lobismo y cómo está la normativa actual uruguaya, porque que para eso sirve también el periodismo, para poner temas arriba de la mesa y que se discuta para cambiar eso, porque estamos muy atrasados en materia de cómo se puede tipificar y avanzar desde el punto de vista penal contra el lobista privado, ¿no? Como que está siempre más asociado a lo público, y hay países que tienen una normativa mucho más avanzada. Creo que hay discusiones a nivel parlamentario o de futuros proyectos de ley, pero creo que la sensación generalizada es que estamos bastante atrasados en cuanto a regular el lobby. Exacto. Había una serial argentina, ¿no? Que trabajaba, de la Serna fue que trabajó. El lobista, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Que era esto, o sea, era una persona que se dedicaba justamente a eso, a ser un intermediario entre los empresarios, algunos entre comillas, y las licitaciones del Estado, o municipales, o estatales, en Argentina, Y en ¿no? algunos países está como norma, está regulado a tal punto que vos, como lobista, tenés que decir qué reuniones tenés que declarar como vas a declarar vos, no sé, el RPF, no sé, tenés que declarar en qué reuniones estuviste, con quién, y que quede claro después para después cruzarlo con las licitaciones que se ganan, quién la gana. Es como, en el fondo, transparentarlo más. Claro. Creo que sería bueno para la sociedad, no sé. Bueno, salvando la distancia, capaz que está parecido a lo que son los contratistas de los jugadores de fútbol. Sí, Que en un momento era como libre, hasta que se reguló un poquito, y ahora, bueno, no se pueden hacer contrataciones, tiene que hacer de cuadro a cuadro, yo qué sé. Ciertas regulaciones que te dan un mínimo, una mínima garantía de Sí, algo. Pero, o de cómo se financia la política, que es la otra discusión. Claro. bueno, esa que nadie quiere entrar ahí, ¿no? Ahí como, porque la primera vez que salió esta información de que se había seguido a Abdala, el presidente de la calle Pou dijo que él no tenía conocimiento de nada. Después de que salió esto último y con acaso el libro, dijo que él le llegaba toda la información, que en realidad sabía lo que hacía, bueno, cuando se de personas importantes, se le llevaba a Astesiano y todo. ¿Cómo tomaste vos lo que dijo la calle en ese No momento? tenía presente la primera declaración y vi que alguien la rescató. Yo, de hecho, en el libro de eso no la tuve en cuenta para el momento de redactar el libro, pero me pareció interesante. Creo que en el fondo constata que cuando hay problemas políticos de este tipo, hay un comité de crisis siempre que te dice, bueno, lo que tenés que decir en este caso es esto, y cuando van cambiando las crisis, aunque sea el mismo tema, se va adecuando. Entonces, como que es una constatación en el fondo de que el gobierno, con este caso, con el de Marcet, porque después, incluso si vos ves lo que se dijo en el Parlamento, apenas explotó el caso Astesiano, lo que fueron a decir Heber y Ferrés, con el diario del lunes, con todo lo que ha salido y todo, decir, pero qué loco que hayan dicho esto, gente que en realidad lo conocía y sabía bien quién era, y generó o intentó generar un relato de que era lo del perejil, o de que nadie conocía, casi que era Un facilitador. el portero de la torre ejecutiva. Y de hecho eso sí en el libro
lo abordo bastante porque Astesiano mismo en varias audiencias está enojado con eso. Es como que esta es la faceta interesante del Astesiano dejado de lado, abandonado, en la cárcel solo, que nadie se acuerda de él, no sé qué. Es como una parte que, no digo que empatizo, pero que siempre, sí en algún punto lo humaniza y te das cuenta, porque ahí ya no es lo jurídico, eso no lo hace para reducir la pena. Es algo real que el tipo dice, a mí me usaron, todos me conocían, y de repente veo que ahora nadie, de Heber mismo, dice en una audiencia que había sido chofer durante tantos años, y vio a Heber diciendo que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Y es como una... Y más allá de los partidos, es como una parte de la política y del poder que me pareció interesante, y en el libro le dediqué bastante tiempo a eso, a darle a relatarlo y contarlo, digamos. ¿Pero vos pensás que él eres el último eslabón de la cadena o en realidad era un eslabón más importante ahí ya? Era más importante de lo que se intentó decir en público, o que se intenta muchas veces. Es un eslabón, no es tampoco no creo que sea... No sé, Bueno, faltan otros eslabones. Yo ahora que estaba notando acá, cuando vos nombraste lo de Vertical Sky, que ahí, inclusive el año pasado, cuando hicimos la cobertura del tema del dron y eso que vos tuviste, Luca, ¿te acordás que ahora aparece en el libro una parte de esa, que es que inclusive había acuerdos de cuánto te voy a pagar a vos y cuánto me llevo yo, y que eso está en el libro y todo, o sea, y eso, o sea, está todo tan evidente, tan obvio, que no pasa nada. Que la fiscalía se está tomando su tiempo. Yo creo que ese caso sigue abierto. Tengo la impresión, la certeza de que se sigue investigando. El de Vertical Sky. El de Vertical Skies y otros más, ¿no? Y ahí sí, Astesiano era como una... Creo que lo que justamente es difícil decir en qué lugar estaba, porque se está investigando en parte en qué lugar estaba y a quién... se está investigando las personas que se contactaban, se está investigando cómo lo utilizaban y hay una parte que él evidentemente podría sacar beneficio propio, hay una parte que él seguramente decía cosas que no cumplía, pero van apareciendo cosas que también cumplía y llevaba. Si estamos hablando de una persona que ordena un operativo en torno al presidente del PIT-CNT y los policías acataban en su momento. Hizo, claro. De hecho, el rol de cuánto él mandaba sobre la policía fue un tema de mucha discusión en la fiscalía. De hecho, el propio Berriel termina siendo sobreseído porque la fiscal Flores se dio eso es interesante, lo marca en el documento cuando hace el sobreseimiento, dice, en realidad zafa a Berriel porque cumplía órdenes. En un momento la Rañaga dijo, acá dio la orden en la policía de que Astesiano, lo que Astesiano pedía se hacía, algo así. Bueno, de hecho, supuestamente acá él facilitó la venta o la compra, Sí, la venta por un lado y la compra del dron y del software que compró UTE, y eso aparecía en los diálogos y se terminó concretando. Sí. O sea, después no solo vino el dron, al final lo denunciaron porque se demoró y al final solo quedó el software, pero en realidad de lo que él dijo que iba a pasar, pasó. Sí. Y en el dolor de él, ese que recién escribía de la cárcel y eso, él mismo se define como un jefe político. Él decía, a mí me habían dado jefatura política que no hay duda. Sin un cargo, digamos, que así lo designe, pero él se veía así, en parte así actuaba y así lo entendían otros también. Que eso es lo interesante, y yo creo que el caso sigue abierto en fiscalía, en parte porque todavía no se ha logrado determinar del todo hasta dónde... Es que en política, Luca, es así. Vos, o sea, nadie se embiste como jefe político. Vos, para ser un jefe político, alguien te tiene que haber dicho, o le tiene que decir a los demás que se van a relacionar contigo. Miren que él, a partir de ahora, que lo que hablen con él es como que lo hablan conmigo, o él tiene la autoridad para resolver tales cosas. Eso es un jefe político. Y de la misma manera, cuando ese jefe político cae en desgracia, le decís, nadie más lo conoció. Ahora, a todo lo que vos le dijiste, que él era un referente, ahora decís, miren que ya está, él no se terminó. Así, o sea, ese es un poco el manejo. Esa es la sensación del propio Astesiano en sus declaraciones y en su desencanto actual, que dice, yo ya no, con esa gente no quiero saber más nada. Lo describe un poco medio así. Claro, en el libro vos ahí te haces hincapié en los chats, pero también en las audiencias de fiscalía, está todo. Sí, eso, las audiencias de fiscalía fueron muy importantes para terminar de entender los chats, porque en los chats siempre quedan lagunas vacías, cosas que podés interpretar bien o mal. Claro, es como, imagino, traten de pensarlo desde sus propias comunicaciones y es como, entendés que hay cosas que a uno de afuera que lo mira no termina de entender. Pero en las audiencias sí, como justamente muchas veces los llevaban a interrogatorios para preguntarle por cosas que habían visto en los chats y ahí se terminaban de explicar. Fueron
horas y horas de audiencia que tuve que escuchar, pero fueron muy útiles para eso, para terminar de comprender qué era lo que pasaba. Bien. Luca, ¿y vos esto lo hiciste solo? ¿O tuviste ayudantes? ¿Qué laburaste 24/7? Laburé pila, dejé bastante tiempo familiar también, que a veces como cuando reconozco que es apasionante en algún punto, como que de los trabajos periodísticos que he hecho, es que uno de los que más me gustó hacer, digamos, lo disfruté, y eso también tiene la otra contracara de que estás demasiado colgado. Pero en el diario tuve como por un lado, compañeros como los que hicimos muchas notas juntos, Pablo Méndez de Justicia y otros compañeros, las editoras. Estuvimos trabajando el caso, a pesar de que el libro lo termino haciendo yo solo, se trabajó en equipo, y después tuve sobre todo el respaldo para decir, bueno, te sacamos un poco del día a día, te dejamos como que te especialices en este caso, en el de Marcet y alguno más. O sea, tuve como la chance de si yo hubiera tenido que publicar todos los días notas del quehacer, o sea, en un diario salen 40 notas por día. Claro, no te daba. Y ahí me hubiera costado mucho más, porque esto te lleva otro tiempo. A veces estás 4 o 5 días y te resulta que lo que tenías pensado como idea de nota no lo pudiste ni comprobar y no salió. Entonces, como que también, o sea, estuve solo, pero con mucho respaldo del diario. Ahí va. ¿Cuál fue la editorial que hizo el libro al final? Recordame. Penguin y el sello de Sudamericana. ¿Y puede ser que se haya agotado la primera edición, no? Sí, se agotó. ¿Sí? Se agotó. Muy bien, Muy bien. O sea, tuvo buena repercusión. Sí, de hecho, tuvo el impacto noticioso de lo de Abdala, ayudó. Claro. Pero después, ahora, estos días que ya pasaron, creo que ¿cuánto? 15, no. Sí. Fue hace el otro jueves, 10 días, ponele. Y ahora lo bueno es que estoy viendo que también hay gente que lo lee completo y te dice, además de lo de Abdala, que fue lo que capaz que me arrimé, encontré que el libro tenía una lógica como libro, o sea, hay otros temas. De hecho, hay, por ejemplo, el caso del Liceo 41, que es un tema que a mí siempre me preocupó y que no tuvo mucho de impacto ni noticioso ni en fiscalía. Estamos hablando de seguimiento a niños, ¿no? Adolescentes de 15 años, y es un tema que creo que estaría bueno empezar a discutir más. Yo en el libro le dediqué un capítulo entero a eso. Pero no me acuerdo dónde iba, ahora estoy medio entreverado. Sí, no, el hecho de la repercusión del libro. Bueno, y que gente que te dice, bueno, lo leí y me gustó como libro. Entonces eso está bueno porque significa que alguien lo va a recomendar, le va a decir a otro, che, vale la pena leerlo, tiene otras cosas que eran más allá del tema del perfecto de Abdala, digamos. Claro. Es tu primer libro, además, ¿no? Eso también debe haber sido difícil escribirlo, capaz. O ver cómo lo organizabas. Más. Claro, ahora con el tema de los tiempos, sobre todo, de ver. La editorial lo hubiera querido sacar mucho antes. Tipo el año pasado, no sé, y a mí yo quería quedar un poco conforme también al ser el primer libro, decir, bueno, más allá de que hay urgencia de la editorial, que lo quiere sacar y eso se puede entender, también tenía ganas de... Y lo que pasa es que la investigación también iba de la mano. Yo me acuerdo que bueno, que de parte del gobierno y de algunos operadores del gobierno siempre salían con esa diciendo, no, pero todos los días están sacando algo nuevo, pero esto parece algo Estamos acalambrados, dijo. Estamos acalambrados, dijo el presidente, que todos los días una noticia nueva, paren un poco. Lo que pasa es que tenía que ver cómo iban investigando, porque vos vas desclasificando y vas leyendo. Y debo llevar el 50% del disco. O sea, y así todo lo tuve que cerrar el libro y dije, bueno, en un momento también hacerlo y además del análisis del celular, es un caso que yo que sé, mismo en abril declararon los 2 policías del tema Abdala. Claro. Eso en un momento capaz que tenés acceso a lo que dijeron, o seguís el caso, o al propio Mario Delía declarar. Van apareciendo. Y eso, si hay una nueva edición en algún momento, capaz que lo tenés que incorporar. O sea que te queda la mitad todavía para ir viendo. Sí, audiencias que no llegué y cosas que van, y las que siguen sucediendo, porque hay ya te digo, hay varias investigaciones en curso. Hay un empresario por el tema Ruta 9 que declaró hace un mes. Yo tengo alguna idea, llego a mencionar algo en el libro de por dónde va la cosa, pero está en curso eso todavía. Falta citar más testigos y... Ya que habrá más noticias para este boletín. Sí, sí. Bien, y ¿cómo te lleva esto de que salgan desde senadores, diputados de parte del gobierno a hablar en contra de lo que le dicen filtraciones? Cuando en realidad, bueno, el buscar una fuente, el encontrar información es algo tan viejo como el periodismo, y en realidad siempre los abogados dieron información, no existía WhatsApp, pero esa es la única diferencia. Claro, y que además en este caso se trabajó en base a lo mismo y yo lo fui laburando, no hay nuevas filtraciones ni accedimos a cosas nuevas en el caso del celular. Sí, en otros casos que va avanzando el caso y vas tratando de conseguir, por ejemplo, las audiencias. Yo lo tomo como, en realidad como que capaz que los días antes a la publicación medio que ya me vine preparando un poco, sabía que se podía venir, es un año... y siempre en la batería que tiene un político al momento de una crisis, matar al mensajero y atacar al periodista o atribuirle intención y todo eso es como otra más
Y tampoco soy tan ingenuo políticamente para decir, ay, me sorprendió, ¿no? Y después también ves que cada uno hace su juego, hay algunos que dicen una cosa, otros que dicen otra. Y eso también en todos los gobiernos pasa, en algún momento le toca a uno, en otro momento le toca a otro. Pero no lo sufrí mucho porque entiendo que es parte de esa... Es un juego un poco hipócrita también en el sentido de que son los mismos políticos con los que después te dicen, vamos... Lo que son fuentes a veces. No, que te dicen feliz día de la libertad de expresión Sí, y también. te mandan el regalito del día de la prensa y Tal cual. después te matan en público. Es como... Igual es No difícil. no es lo más ejemplar, pero es parte de lo que... Pero para ustedes como periodistas, porque, o sea, son periodistas, no son, o sea, en realidad muchas veces están detrás del mostrador, vamos a decir, no son los que salen en la tele en los noticieros, son periodistas de investigación. Aparte de este También caso, si lo lees el libro, yo fui muy cuidado en cuanto a que no se vea nada de lo que opino, digamos. Ahora, de hecho, Claro. podemos conversar y capaz que se me da un poco de más, pero en realidad no. En el libro yo fui muy cuidadoso porque en lo narrativo también se te podía ir algo. Toda ¿viste? información. Y es que lo que yo tenía para ofrecerle al lector en este caso era que el caso lo laburé mucho y lo conozco y me podía atar cabos sueltos, explicar, contextualizar. Era eso lo que tenía para ofrecer. Después como que mi mirada sobre la actuación de una fiscal o cosas, lo dejo para un asado, sí, pero en el trabajo del libro no hay nada de eso porque era incluso como para hacer una moña de más o incluso para hablarle a un grupo más reducido de gente que piensa parecido, digamos, Claro. ¿no? Pero lo que tenía para ofrecer como producto era eso. El caso lo conozco bastante, lo investigué, le dediqué horas y lo que tenía para mostrar era eso. Nosotros vamos a seguir muy de cerca y vamos a seguir con el tema de Vertical Sky porque es un tema que preocupa acá dentro de UTE. Y bueno, y acá voy a tomar palabra de Gurmende que dijo hace poco porque se reabrió lo de la Antera de Arena, ¿vieron? Y que Gurmende decía que en realidad, bueno, que se había cerrado sin ningún tipo de delito ni nada, pero que él lo quería reabrir porque las personas con vamos a decir, con cargos públicos, puede ser un delito no denunciar cuando están viendo que hay ¿Qué pasa? hoy que está pasando un delito, ¿no? Bueno, y acá en la UTE indudablemente algo de eso pasó porque capaz que las licitaciones se hicieron de forma legal, pero todo lo que estuvo antes y después alguien lo tiene que lo tiene que haber visto. Entonces esperemos que estas investigaciones que se están haciendo en esa línea a través de Sabrina Flores, de la fiscal, se pueda desatar un poco el nudo que hay acá dentro de UTE de cómo se llegó a comprar este dron, cómo fueron las vinculaciones para comprar ese dron y bueno, y al final lo que terminó pasando. Algún día nos vamos a enterar, supongo yo. ¿Sabés más o menos la fecha de la segunda edición? Eso no depende de... Segunda edición ya salió, Ah, digamos, salió una pero fue más bien una reimpresión, o sea, dice segunda edición Claro, afuera, pero es pero- una reimpresión que se hizo sobre el mismo. Yo ahí no toqué nada, digamos, porque fue muy, muy rápido todo. Pero estoy preguntando, sí, porque en algún momento hay cositas esto mismo que ya pasó, lo que generó, en algún momento me gustaría incorporarlo, pero va a depender un poco también de la venta y de cómo vaya. Pero bien, por ahora viene todo muy bien y de hecho superó un poco las expectativas que había de la editorial y mías, ni que hablar, porque ya la repercusión tuvo Bueno, en esta onda de colaborar con la verdad, ¿no? Con la verdad que todos queremos siempre en estos casos. Bueno, decir que para la audiencia decir de que van a quedar libros acá en Aute, así que todos aquellos que quieran pasar a comprar el libro en esta edición que decía Luca que salió ahora, pueden pasar por acá por el sindicato y bueno, y está el libro. Y si no, también directamente comunicarse, no sé, al tener algún correo o algo, no, directamente no. Librería. Está en la librería, En la de todo el librería, país. en todas las librerías. Sí. Está, en todas las librerías. Está, así Bien. que bueno, y no sé si vamos a comprar alguno como Y vamos a tener que sortear uno en... Vamos a jugárnosla. Sí, dale. Si vos decís. Y bueno, ya estaremos informando, vamos a tener que regalar un libro del caso Esteciano. Y bueno, felicitaciones por el libro y bueno, y gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme otra vez y un placer esta charla. Muy bien, ya volvemos.
Bien, seguimos aquí en Pensando y Haciendo. Decirles que ya tenemos acá el libro El caso Astesiano, una trama de espionaje y corrupción en la torre ejecutiva. Estén atentos a las redes de AUTE y que lo vamos a estar ahí diciendo cómo vamos a estar sorteando el libro de Lucas Silva, que hace un rato estuvo acá con nosotros en el programa. Este programa que lo están viendo por YouTube, por Twitch y escuchando por CX30 Radio Nacional, también por Radio Parque de La Paloma. Ahora vamos a ir al segundo tema. Como surgió la semana pasada en un trabajo periodístico, también un trabajo periodístico del programa Así Nos Va de Radio Carve, que la ONG Uruguay Adelante, que era una ONG que trabajaba junto con el Mides en las ollas populares, no auditó parte del dinero que tenía al Mides, y además también tenía una caja paralela, tenía dos cajas donde había quienes les compraban, también le donaban a esa caja. Vamos a estar hablando de esto con Pedro Rodríguez de la Coordinadora Popular Solidaria, en realidad porque se habló durante recuerden que fue en la pandemia y se hablaba mucho sobre la coordinadora, de que no presentaban números. Se dio por parte del ministro de aquella época, Martín Lema, mucha manija en contra de la Coordinadora Popular Solidaria y de las ollas populares, pero ahora hay información que esta ONG que el gobierno puso ahí no era tan transparente como se decían. Antes de hablar con Pedro, vamos a escuchar y a ver al actual ministro de Desarrollo Social, Pedro Sierra, a hablar sobre este tema. Hoy se volvieron a auditar el 100% de las rendiciones y las facturas y no se encontraron inconsistencias. Ninguna. Se entregaron más de 6,5 millones de alimentos en ese periodo, más de 6,5 millones de kilos de alimentos. Hoy volvimos a corroborar facturas con rendiciones, pusimos a trabajar a todo el equipo de financiero del ministerio, que realmente metió muchas horas en eso y no encontraron inconsistencias. Hay un tercio de plata que se asigna a tienda inglesa, entiendo yo como parte de lo que plantea Patricia Madrid como el proveedor principal. Como proveedor principal, es un tercio del total de la plata que se gasta. Pregunto si eso fue a licitación de precio, toda esa discusión, me parece que ahí hay un punto. Después hay un punto muy importante en esto de la triangulación, que a mí me parece además lo más relevante, siendo que el ministro asegura que se puede rendir todas las facturas, por tanto, que da tranquilidad a la ciudadanía, porque entiendo que entonces el ministerio va a publicar toda la información, no Patricia Madrid, sino que va a publicar toda la información que hoy es de interés público sobre esta rendición. Pero hay una triangulación acá que me parece que hay que explicar también, en esto de que es una ONG que recibe donación privada, ¿no? Y que algunos de los proveedores a la vez son donantes de la organización. Y ese punto es un punto. Muy bien. Ahí era parte de lo que escuchamos, era parte del programa de Canal 12, Esta Boca Mía. Pedro, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar acá otra vez con ustedes, y agradecer la posibilidad que nos dan siempre de poder intervenir y poder decir desde nuestro lugar cuál es la situación, ¿no? Y también dar nuestra opinión. Bien, yo decía antes que cuando estábamos en la pandemia y habían muchas ollas populares y que primero la coordinadora fue la que se acordó de las ollas, sindicatos, varios después apareció el gobierno, el Estado. Se hablaba muy mal de la coordinadora y como que Uruguay Adelante era muy transparente, se hacía creer eso. ¿Qué pensaron ustedes cuando se salió esto de la luz? Bueno, nosotros denunciamos en infinita cantidad de veces todas estas irregularidades que se estaban dando. Siempre fue irregular y fue poco transparente toda la situación que se dio con Uruguay Adelante y el Ministerio de Desarrollo Social. Yo me acuerdo que nosotros en el año 2021, en el principio de 2021, pedimos una entrevista con el ministerio, con el ministro, que en ese momento era Pablo Bartol. Nos dio la entrevista, fuimos, una delegación bastante importante de la Coordinadora Popular y Solidaria, y a hablar con el ministro, y nosotros le preguntamos al ministro cuál era la razón por la cual había decidido adjudicar a Uruguay Adelante y sacar al INDA del medio de juego, cuando en principio nosotros habíamos firmado un convenio con el INDA, en el cual el INDA nos daba determinada cantidad de insumos para poder distribuir en las ollas. No solamente nos daba, sino que lo entregaba en los puntos de acopio. Nosotros teníamos diferentes
puntos de acopio en diferentes lugares de Montevideo y esos alimentos llegaban a los diferentes puntos de acopio. Eso se distribuía todo entre las diferentes ollas. Eso era organizado todo por la Coordinadora Popular y Solidaria. Una vez que llegaba a los lugares del centro de acopio, era distribuido por la coordinadora. Entonces no entendíamos por qué razón a nosotros se nos había dejado afuera. Y la respuesta que nos dio en ese momento Pablo Bartol, que era el ministro de Desarrollo Social, fue que en realidad nosotros no teníamos personería jurídica y por lo tanto, como no teníamos personería jurídica, nosotros no nos consultaron jamás para poder cumplir con esta misión. Por eso fue que se la adjudicaron a Uruguay Adelante. En ese momento nosotros no pudimos responder a eso porque no sabíamos cuál era el acuerdo, ni tampoco sabíamos qué era Uruguay Adelante, ni si tenía o no tenía personería jurídica. Nosotros sospechábamos que no la tenía, pero no teníamos ningún elemento para poder decir que no tenía personería. Con el tiempo nos enteramos de que en realidad ese primer convenio que firma Uruguay Adelante con el Ministerio de Desarrollo Social, la personería jurídica se la había prestado a Empatía. Que es una ONG también, ¿no? Entonces ahí nos enteramos de que eso dio pauta de que todo lo que nos dijo el ministro en ese momento, más allá de que poquito después lo cesaron, estaba viciado, ¿no? Porque no había nada de real en aquello, ¿no? En realidad no nos querían a nosotros, ¿no? Si bien él dijo que en aquel momento que él estaba dispuesto, que el Ministerio de Desarrollo Social estaba dispuesto a trabajar con nosotros en todo lo que fuera la política de la gente más vulnerable y la situación en la que estaba pasando en ese momento, eso nunca ocurrió, nunca pasó, nunca nos llamaron para decir, bueno, vamos a trabajar en otra cosa que no sea solamente el tema de los insumos y de cocinar para la gente. Eso nunca pasó. Entonces creo que desde el principio eso estaba viciado en nulidad y nosotros lo denunciamos desde el principio. Estaba viciado, muy viciado. Y ahora nos enteramos de un montón de cosas que nosotros sospechábamos pero que no teníamos prueba, que era el hecho de que le habían dado directamente al señor Santiago Pérez la posibilidad de manejar todo ese dinero que se manejó en su momento con explicaciones realmente poco turbias, ¿no? Porque si nosotros habíamos tenido 3 meses un acuerdo, un convenio con el INDA y había funcionado perfecto, ¿por qué no seguir con el INDA cuando nosotros habíamos pedido y solicitado que siguiera siendo el INDA? Y el INDA a través del director nos dijo que no iban a seguir ellos, que en realidad en adelante iba a ser el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo Social decidió tercerizar eso, ¿no? Y realmente después toda la peripecia que tuvimos nosotros durante todo ese periodo de tiempo, desde 2021 hasta febrero de 2023, fue tremenda, fue terrible. Y después todavía, para colmo de males, salió el gobierno, todo el gobierno en su conjunto, con una conferencia de prensa donde estaba la vicepresidenta de la República y a su vez el propio presidente de la República, denostando a la organización y a las ollas populares. La Coordinadora Popular y Solidaria nunca fue una organización jerárquica, nunca tuvo jerarquía, nunca tuvo una mesa directiva, nunca tuvo un presidente, nunca tuvo un vicepresidente, nunca, y no lo tiene hoy. Entonces era todo muy, muy horizontal. Allí todos participábamos, participamos todavía. Y todos tenemos opinión. Y además los verdaderos protagonistas de la Coordinadora Popular y Solidaria son la gente que cocina todos los días, la gente que está frente de la soya, que es la misma gente que después se alimenta de eso y que empezando, muchas de las personas que comenzaron yendo a pedir un plato, a alimentarse en las ollas, terminaron adentro, cocinando, claro, y ayudando. Entonces, ese fue un proceso muy rico en el cual estuvo la gente. Entonces, una de las premisas que nosotros tenemos como reivindicación fundamental es que ninguna política que se pretenda implementar de aquí a futuro sea de espaldas a la gente. Si está involucrada la gente, va a haber una posibilidad de salida. Si no está involucrada la gente, no va a haber ninguna posibilidad de salida. Porque uno de los planes que se implementaron, que fue el PAT famoso Plan de Alimentación Territorial, no dio resultado ninguno. Fue un fracaso total. Otra vez un negocio con la comida y con el hambre de la gente, porque solamente eso fue, un negocio, ¿no? que se contrató a otra empresa para entregar viandas que después nunca se llegaron a efectivizar o nunca fueron efectivas frente a la necesidad de la gente, ¿no? Hablando de eso del negocio con el hambre de la gente, algunas cosas que según esta investigación periodística de
del programa Así Nos Va, se compraba a 2 proveedores, que Tienda Inglesa y Frecosur, que además eran donantes, o sea, por responsabilidad social, que ustedes saben con la responsabilidad social hay impuestos que dejan de pagarlo porque, bueno, son responsables socialmente esas empresas, entre comillas. Y después, bueno, Frecosur, que era el segundo proveedor de Uruguay Adelante entre el 2021 y el 2023, es una empresa que no existía y que se creó, bueno, a través de integrantes de Redalco, que es una organización que recupera alimentos de la UAM y después la dona a merenderos, comedores. Algunos integrantes de esa ONG, tras una charla con Pérez Gazzano, así lo que era el presidente de Uruguay Adelante, crearon esta empresa porque existía Uruguay Adelante, porque, bueno, ahí tenían a quién les iba a comprar frutas y verduras. Después, bueno, también hay una importación de cebollas en Brasil, está lo de Tienda Inglesa, y además en un momento que se compró carne, se la compró a la carnicería de un amigo, cuando supuestamente era para el festejo del Día del Niño, y se compraron en febrero, el Día del Niño es en agosto. Bueno, hay algunas dudas de por qué se le compró a él. Bueno, el estado de esa carne también, y bueno, y después todo lo famoso de compra de las gallinas también, donde estaba una misma empresa que era la que vendía esa gallina, deja de hacerlas, de facturar por su empresa y empieza a facturar por un supermercado de Canelones, y bueno, y todo eso está ahí a ver, porque según escuchábamos el ministro, todo muy transparente. Sí, obvio. Digo, a ver, nosotros como Coordinadora Popular y Solidaria, frente a esos temas, ya lo denunciamos en forma suficiente y hemos dicho que siempre fue poco transparente, pero como no tenemos nada, o sea, acá hay otras autoridades que tienen que actuar. O sea, evidentemente hay una responsabilidad de parte del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social, por parte también de la Presidencia de la República, porque el Presidente de la República dijo la responsabilidad es toda de nosotros. Entonces ahora que salgan a responderle a la población qué fue lo que pasó con todo eso, cómo que se hizo todo eso, por qué se hizo de esa manera, cuáles fueron las razones por las que se hizo de esa manera. Entonces hay muchas preguntas ahí que van a tener que responder, pero bueno, ahí también está todo el tema de a nosotros, a la Coordinadora Popular y Solidaria, nos llevaron a Fiscalía. Nosotros tenemos un expediente en Fiscalía denunciado, no sabemos por qué, ni con qué prueba, pero bueno, hay un expediente en Fiscalía que está desde noviembre de 2023 y todavía no hemos tenido respuesta con respecto a eso. Pero sí sabemos que, por ejemplo, no hay ninguna denuncia, no hay ningún nombre. No hay ningún nombre porque no pueden decir fue fulano, fue mengano, fue sultano. No pueden, porque no hay nada en donde agarrarse con eso. Entonces, el Estado ahora y las autoridades del Estado y todo lo que tiene que ver con la autoridad y la justicia tiene que tomar cuenta en este asunto. No puede quedarse solamente en una investigación periodística, que está bárbaro, ¿no? Pero que no puede quedarse en eso, porque si no va a quedar en una cuestión investigación periodística y va a morir ahí. Y acá hay hechos muy graves que hay que investigar y a ellos se tiene que hacer responsable. No, una de las cosas, perdón, que Gonzalo, la compra de esta carnicería, por ejemplo, bueno, esto que en realidad yo dije mal en febrero fue en octubre, para el Día del Niño que había sido en agosto. Pero una compra a esta misma carnicería por casi 280.000 pesos fue el 28 de febrero de 2023, que ese día terminaba el vínculo entre el MIDES y Uruguay Adelante. Qué casualidad. No, yo lo primero que quiero hacer notar es que cómo arranca todo esto, ¿no? Porque estamos discutiendo sobre la comida de la gente. Exacto. Hoy se actualizaron los datos de cómo vive la gente, cuánto gana la gente, cuánto gana de salario, dónde vive, cómo vive, ¿no? En la encuesta continua de Hogares, que salieron todas las consultoras, bueno, Exante, CPA Ferrer, todos los grandes estudios a hacer estudios sobre lo que arrojó esa encuesta de Hogares y a cuál de todos a justificar más de este modelo de desigualdad que estamos viviendo, ¿no? Porque digo, estamos hablando de la comida de la gente. Claro, si el 50% de la gente en Artigas está negro trabajando, el 43% en Cerro Largo. El otro día que hablábamos con Echeto, con como el compañero que hablamos de Río Branco, que se necesitaba trabajo porque la UTE había suspendido las obras, todo. 43% de gente en negro en Cerro Largo. En Rivera 35 en Salto, 33 en Tacuarembó.
los salarios de los 25.000 pesistas en promedio, tenemos que hay un 33% de los trabajadores ocupados gana menos de 25.000 pesos. O sea, una tercera parte de toda la clase trabajadora gana menos de 25.000 pesos. Si eso lo llevamos al interior, aumenta. O sea, estamos hablando del fondo del asunto, ¿no? Que la gente no tiene trabajo, o tiene un mal trabajo, o tiene un trabajo que gana poco. No te da para parar la olla, ¿tá? Y ahí aparecen los compañeros como ustedes, compañeras de la Coordinadora Social y Popular Solidaria, que es un conglomerado, una coordinación de muchas iniciativas de ollas populares en los diferentes barrios, que su objetivo fundamental es la preocupación por la alimentación. Y ahí desarrollan una actividad social. Fueron un peligro ustedes, Pedro, en un momento. Sin duda. Por eso es que el gobierno salió con esta ofensiva, con esta campaña de mentiras, que ahora se tiran abajo porque las mentiras tienen patas cortas. Duró poco, ¿qué duraron? 2 años las mentiras, año y medio. Desde que salieron con la campaña de desprestigio a la coordinadora como una organización social potente que irrumpió en la escena pública del país. Y claro, al Estado no le servía que hubiera una organización que ocupara su lugar, porque ese lugar tiene que ser del MIDE, tiene que ser o sea, el Estado tiene lugares donde tiene que garantizar esto para la población, ¿no? Y no le servía al Estado que ustedes ocuparan un lugar, que ocuparan una referencia, que a su vez crecieran. Por eso que salió con toda esa campaña de mentira, que hoy otro ministro, porque el que estaba se va a tirar para no sé dónde, se fue a hacer campaña, Sí. Lema. Reservó su nombre para ser candidato a intendente. Ahí está, quiere ser intendente de Montevideo. Montevideo. Sí, De Montevideo, Lema, el que estaba de ministro antes, y ahora quedó este muchacho que sale a dar explicaciones que no tiene ni idea de cómo explicar, porque era visto que iba a pasar esto, que había tongo detrás de esto, de que hicieron todo un sistema comercial y una cadena comercial en función del mismo negocio que ellos plantearon, porque fueron empresas que se abrieron después que se resolvió gestionar la comida de esta forma. No eran empresas del ramo, No. y ellos fueron a las mejores empresas que se dedicaban a esto. No, hicieron empresas con sus conocidos o no sé con quién para dedicarse a sacar plata de algo que era una necesidad de la gente, que era comer. Por eso es la verdad. Tal cual es así. Y eso que estabas diciendo tú recién ahí, Gonzalo, con respecto al tema de los salarios y todo eso. Eso es un modelo. Eso es un modelo de país que implementaron. O sea, como tú decías hace un ratito, el tema de que fracasó. No fracasó nada. El modelo que ellos vinieron a imponer está clarito, vigente. Está clarito, los números lo delata la propia información del propio gobierno, ¿no? Del INE, que es independiente, que los datos son confiables, los del INE, todos confiamos en los datos del INE, y entonces ahí está clarito cómo es la cosa. Todos estos datos de la pobreza infantil, de donde tenemos el más grave problema, que es de 0 a 6 años, y después en la adolescencia, en el infantil y en la adolescencia, y eso es clarísimo, y es un problema grave, gravísimo, es un problema estructural que el país tiene, que no viene de este gobierno, que se agudizó por el modelo de desigualdad brutal que está instalado hoy por hoy en el país, y que el sistema político no lo toma en serio, no lo toma en cuenta. Si nosotros no resolvemos los problemas de base, no vamos a resolver otro problema. ¿Queremos resolver la seguridad desde arriba? El problema de la seguridad lo vamos a resolver metiendo a los niños presos. O sea, todas estas muertes que se están dando, ¿quién las va a justificar? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Quién se hace responsable de eso? No veo ninguna propuesta, no hay ninguna propuesta con respecto a esto. Entonces, lamentablemente, sí, claro que se necesita mucho dinero para esto, claro que sí. Pero está bien focalizado, se sabe dónde está. Nosotros tenemos 4 territorios bien identificados donde están los problemas. Y todas las noticias lo dicen. El barrio Maracaná no queda en Artigas, queda acá, en el Cerro. Entonces, digo, está bien identificado el tema. Tenemos un problema. Bueno, está identificado, sabemos cuál es el territorio, conocemos a la gente, sabemos cuál es la gente que está con ese problema. Mucha gente vive allí, mucha gente trabaja todo el tiempo allí con esas personas. Entonces, ¿por cuándo vamos a tomar la decisión del sistema político de realmente hacer que esas cosas
funcionen de otra manera y que vaya para allí lo que tiene que haber, pero no dejando a la gente y a las organizaciones sociales que trabajan en las zonas desde hace muchísimos años, de lado, porque sin esa gente y sin esas organizaciones que trabajan en la zona, no es posible la salida. No es posible la salida. Y decir, Pedro, que trabajan gratis. Gratis. Porque claro. esta ONG a cobra. pura voluntad. O sea, la ONG cobra. Sí. El dueño de la ONG, los empleados de la ONG. Sí. Ellos cobraban. Ellos cobran. Y ustedes trabajaban gratis, militantes, dando una mano, en los tiempos que tuvieran. Es así. Nosotros le dedicábamos muchísima cantidad de horas a la organización de la Coordinadora Popular y Solidaria porque los que no estábamos en algún lugar de organización estaban trabajando, estaban cocinando, porque la preparación de la comida lleva mucho tiempo. Que es pelar, que es lavar las ollas, que es conseguir los insumos, que es preparar las cosas, que después entregarle las cosas los comestibles a la gente, después volver a limpiar todo y al otro día empezar otra vez todo de nuevo. Entonces mucha gente de esta lo hacía en la casa, detonaron las casas, detonaron las viviendas, quedaron las viviendas destruidas, porque era imposible que en una vivienda se pudiera mantener esto durante 2 años, durante 3 años, imposible. Si bien se consiguieron algunos lugares donde se pudo desarrollar determinadas cosas, que sí se consiguieron, pongo por ejemplo en Bella Italia, por ejemplo, donde se consiguió un contenedor y ahora la Intendencia hizo la calle, y bueno, entonces esa realidad que era una vecina cocinando en la casa, ahora por lo menos tiene el contenedor. Y ese contenedor le ha posibilitado sacar la olla de la casa y cocinar en otro lugar con otras características y en otras condiciones. Pero eso no ha pasado en todos lados. Incluso ha habido ollas que se han tenido que ir mudando permanentemente de lugar porque los lugares a los que estaban no fueron dejándose de lado por diferentes razones. En el 2020 no funcionaba nada y por lo tanto todos los locales estaban libres y disponibles, pero después ya no. Después ya los locales empezaron a funcionar y entonces no podemos seguir acá, y ahí se tuvo que empezar a trasladar eso. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 2020 acá estábamos solos. La Coordinadora Popular y Solidaria, más los sindicatos y las organizaciones barriales, estábamos solos, no había nadie. Acá no había nadie. Todo el mundo estaba borrado, desaparecido acá. Entonces, eso también siempre hay que tenerlo en cuenta para determinar quiénes son los verdaderos referentes que están siempre cuando la gente los necesita, ¿no? Los sindicatos que estuvieron desde el primer momento, como AUTE, como ANCAP y como otros sindicatos como el ZUNCA, que ayudaron en forma impresionante. Era impresionante los camiones que llevaba el ZUNCA a las ollas, y cómo se sostuvieron las ollas con esos insumos, ¿no? Entonces eso es importantísimo dejarlo en claro y tenerlo en cuenta para saber quiénes somos, a dónde estamos parados y quiénes somos los que defendemos la realidad y la posibilidad que la gente acá no estamos pidiendo nada, simplemente estamos, a veces es hasta ridículo, pero estamos pidiendo que la gente pueda tener un plato de comida en la mesa, nada más que eso. Y nada menos, ¿no? Pero es lamentable que en este país nosotros tengamos que pasar por este tipo de situaciones, que la gente no tenga para comer. Eso es lamentable, como decía vos, Pedro, que todavía tenga que haber organizaciones de esta característica para hacer este trabajo, ¿no? Tenemos que ir cerrando, pero antes quería recordar que quien era subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castandebat, había dicho en el 2020 que las ollas populares no eran la herramienta para esos momentos. Siempre está bueno recordar siempre está bueno recordar ese tipo de frases para saber dónde estamos parados y quién opina de qué cosa, ¿no? Es muy fácil opinar desde el lugar donde vos tenés todos tus insumos básicos satisfechos y decir cosas de ahí, ¿no? Y dejar a la gente que realmente la está pasando muy mal, pero muy mal, y que hace un gran esfuerzo para tratar de salir, decirle esas cosas. Exacto. Bueno, gracias, Pedro. Por favor, gracias a ustedes, gracias a AUTE, gracias a todos los compañeros que están escuchando, y bueno, estamos siempre a disposición de cuando ustedes lo requieran, venir hasta acá. Hoy teníamos previsto que estuviera otra compañera que siempre está con nosotros en la parte de comunicaciones, Cecilia Sarasola, pero bueno, ella tiene una bebé y no pudo venir. Pero bueno, en la próxima oportunidad vendrá, porque en realidad este movimiento, ustedes
ustedes ya lo saben, digo, pero también es bueno dejarlo siempre claro. Este movimiento está basado sustancialmente en las mujeres. Son las mujeres las que realmente llevan este movimiento adelante. Si vos vas a las ollas vas a encontrar siempre una cantidad impresionante de mujeres y mujeres emprendedoras, mujeres guapas, mujeres que la llevan adelante, claro, que lo sacan adelante. No es alguien que va y dice dos pavadas o que saca una proclama. No, mujeres que están al frente y que a su vez alrededor de ella también hay otro montón de mujeres y a veces con niños. Exacto. Con niños alrededor arrastrándolo, pero que van y están ahí para dar una mano y solidarizarse con el vecino que está en peores condiciones. Gonzalo, no sé si algo más que quieras agregar o si no ya nos vamos despidiendo. Bueno, no, en realidad saludar a la coordinadora, saludar a Pedro a través de Pedro a todos los compañeros y las compañeras, saber que ni que hablar que acá tienen un espacio para todo lo que ustedes quieran decir y bueno, y siempre lo vamos a estar apoyando. Y bueno, y cuanto más se aclaren estas cosas va a ser mejor para todos, porque es difícil después que se forme un relato también levantarlo, ¿no? Entonces este tipo de cosas que bueno, que la verdad pueda ir saliendo, sirve para justamente que la gente se quede con la verdadera información, ¿no? Así que nada, saludarlo y bueno, a seguir así y esperamos cambiar cuestiones de fondo para que la coordinadora de ella no tenga que seguir insistiendo, ¿no? Ojalá que sí. Muy bien, será hasta el miércoles que viene aquí en Pensando y Haciendo. Sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto